Dicen que las palabras unas veces sanan y consuelan y otras duelen e invalidan. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo en cuidarlas y en involucrar el lenguaje inclusivo en la literatura como medio para integrar y darle voz a ambos géneros, para ser reconocidas y reconocidos, además de identificarnos con el texto. Al fin y al cabo, somos lo que pensamos y cómo nos comunicamos. Es febrero. Estoy recién llegada a Cartagena, en el bar de pescadores de Santa Lucía, viendo el atardecer con mi amiga Alberto Soler, que me cuenta que vuelve Ojos de Perra Azul y me pregunta que si me animo a hacer mi columna para este especial Lenguaje Inclusivo. Y yo pienso en Brigitte Vasallo y su libro Lenguaje Inclusivo, Exclusión de Clase, que está en mi casa de Nueva York, y en los libros que nos llevamos en maletas, los que se quedan en cajas, lo que pesan las cajas de libros y en la biblioteca deconstruida de la vida migrante. Pero sobre todo pienso en que lean a la Vasallo, que ella ya lo dice todo y que lo dice tan bien dicho en ese libro tan urgente, tan bonito y tan liberador en estos tiempos que corren. En estos tiempos donde el lenguaje inclusivo sirve para ridiculizar disidencias, para conseguir votos, en estos tiempos donde a veces solo se imagina el lenguaje inclusivo para incluir a las mujeres, signifique la palabra mujer lo que signifique. Y también pienso que cómo voy a hablar yo de lenguaje inclusivo si hace 2 días leía Obligada y amargada a Javier Marías y sus columnas en donde ridiculizaba que se hablase en femenino tan a gusto desde su sillón de la RAE. ¿Cómo voy a hablar yo de lenguaje inclusivo si no hace tanto yo también pensé que con decir ciudadanía era suficiente, sin darme cuenta que esta economía del lenguaje no nombraba a les vecines migrantes sin papeles o sin derecho a voto? Cuando pensé, ilusa de mí, que era suficiente con incluir sin molestar, con nombrarnos de puntillas, con el ok de las instituciones. Así que quizás, más que un lenguaje inclusivo que nos incluya en un sistema injusto, este proceso va más de descolonizar el lenguaje. Esta revolución de pronombres y de nombrar injusticias tiene que ver más con quitarnos este patriarcado y esta supremacía blanca capitalista de encima. Hablar en neutro está bien. Dejar de decir el chino para referirnos al todo a 100 también. Dejar de decir personas vulnerables para decir personas empobrecidas. Dejar de insultar nombrando disidencias, razas, discapacidades, cuerpos gordos. Es un proceso. Es una revolución y las revoluciones no son perfectas. Vuelvo a la Vasallo. Lo que hacemos al hablar en femenino, en neutro, duplicando o utilizando cualquier otra fórmula, no es resolver sino mostrar el desasosiego, desnaturalizar, generar ruido, propiciar un desplazamiento, intervenirlo. Y acabo esta columna de Nueva York en blanco, en Cartagena, pidiéndole a Alberto su esmalte de uñas color azul noche y a Fito que nos pinche el poema que recitó Paloma Chen cuando recibió su Premio Nacional de Poesía, y mandándos un beso para todos. Toma el cuchillo, mitad mango, mitad filo. Muero en la dicotomía y en la bifurcación. Acerca tu oído a mi coño que es latido. Tómame la temperatura, atravieso la culpa cristiana, la vergüenza confuciana. Soy una boca polinizada por la ira. He nacido vieja, mis padres me hicieron huérfana. Estoy extenuada de transformar horrores en palabras, agotada de tanta policía mental y cacería interiorizada, de morderme esta lengua bastarda, de que se me salgan las tripas y disimular las marcas. De mendigar invitaciones a fiestas de presagios y terminar siendo devorada, de ser eterna extranjera, de no saber qué hay dentro, de venir siempre de fuera. Cálmate, huésped y hospedador. Esto es un mapa de mis heridas. Elige cuál hacer tuya, elige cuál agrandar para meter tu corazón. He traído a un laguay a casa. Antes le he leído una lista de things white guys cannot do. Mis padres pronuncian Raúl como laúd. No importa, no te voy a descartar porque nuestras familias no puedan hablar sin Google Translate. Esa no es su tarea. Como Altari Vega, pastor y tejedora, esa es nuestra tarea, es la nuestra. Solo responde, ¿en qué parte de tu cuerpo quieres que incruste esta piedra de jade?
¿Dónde guardas el verdor azulado del nacimiento? ¿Desde cuándo tu postre favorito es esta gelatina de huesos? Avísame si tienes hambre, avísame si tienes sueño. Yo protegeré la almohada sobre la que reposa tu cabello. Yo hidrataré mi tristeza para acordarme de lo que no me acuerdo, a cambio de que ilumines con fósforos los moratones que colorean mis rodillas. Tengo el corazón a 1000 por hora cuando enciendes una bombilla. Fundamos nuestros torsos incendiados, convirtámonos sin darnos cuenta en volcánica piedra en caos ecualizado. No sé si alguna vez nos enamoramos de alguien que realmente exista. Aún recuerdo cuando pensaba que nunca ligaría por ser china. Pero hoy tu nuca es una constelación y mi pecho una estampida furibunda, capaz de reprogramar los algoritmos de toda la fucking poesía. Recuerdo la anécdota de un amigo migrante que me decía que el lenguaje era su espacio seguro. Cuando le hablaban del lenguaje inclusivo le daba mucho vértigo, porque sentía que tenía que desaprender demasiadas estructuras en una sociedad contemporánea, cargada siempre de nuevos términos que aprender y además habitando una cultura que no le pertenece y teniendo que incluir términos nuevos. Yo, también migrante, que vengo de una familia migrante, siempre crecí rodeado de palabras inventadas de un idioma portuñol que nacía de una mezcla del portugués y del español en Venezuela. Siempre he entendido o he estado reconciliado con esas zonas grises que crea el lenguaje, con esas palabras que se inventan, que no existen, esos pequeños gestos de comunidad que hacen que se construya un espacio de comunicación. Por eso quizás para mí siempre ha sido como una evasión constante mi posición con respecto al lenguaje inclusivo. Usaba los parches ocasionales, el arroba y la X, hasta que me di cuenta que si no se podían leer no eran tan útiles. Y por supuesto el uso de un femenino genérico, más como un acto político que busca una equidad discursiva. Porque mi problema no es la E, ni con todo lo que implica, ni su uso, sino más bien es con esa especie de guerra santa que hay alrededor del uso del lenguaje inclusivo, de la batalla que hay entre un grupo y otro y que cuestionan el propio ejercicio del lenguaje de cada uno de los individuos. Hay por un lado una carga equivocada, ideológica sobre estos modelos neutros del lenguaje, muchas veces incluso clasistas. Yo, que soy hombre, pero también soy gay y migrante, entiendo la importancia de la visibilización y de celebrar estos espacios de conquista, de usarlos y manifestarlos. Pero sobre todo soy más de la labor de creer que hace falta una profunda pedagogía detrás del uso de estas palabras. Entender de dónde proviene esa tensión con el lenguaje, que me parece extraordinario que ocurra desde allí, desde ese lugar seguro, para que la sociedad contemporánea no solo sea capaz de verse a ella misma, sino que sea profundamente necesario entenderse frente al otro. Pienso que la lengua está en continua evolución, y si tú no dejas que evolucione, la estás dejando estancada. Puede ser que evolucione hacia algo mejor, puede ser que evolucione hacia algo peor, pero eso no lo sabes. Tú estás en un momento en el que decides, dejo algo que podría potencialmente cambiar todo lo que se ha construido a lo largo de estos siglos, o no lo dejo entrar y lo censuro completamente. Para mí, desde mi punto de vista, creo que hay que dejarlo entrar y ya se verá si se queda o si no se queda dentro del lenguaje, dentro de la norma, si se utiliza o no se utiliza. Pero censurar algo que al fin y al cabo la gente está utilizando, bueno, es lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia y es lo que continuamente en la sociedad contemporánea en la que vivimos se intenta evitar. Pues me parece que antes de censurar completamente algo debemos tener en cuenta todos los factores, debemos tener en cuenta por qué ha surgido ese algo y las consecuencias que tendría dejarlo entrar, que para mí no creo que sea negativo en este caso. Tú deja simplemente que entre y ya se verá si se establece, si se queda, si la gente lo utiliza, si la gente no lo utiliza o qué pasará con ese lenguaje inclusivo. Pero no me parece nada negativo abrir las puertas a todo ese mundo. El lenguaje inclusivo tiene varias acepciones como tal.
La primera es la de referirse a las personas, a un conjunto de personas de una forma neutra, por ejemplo, no decir los alumnos, sino hablar de el alumnado. Otra es a la hora de tratar con personas con una disfuncionalidad. Por ejemplo, las personas ciegas no se llaman a sí mismos ciegos. De hecho, llamar a una persona sustantivando un adjetivo que habla de tu minusvalía, tu discapacidad, de hecho la palabra discapacitado tampoco le gusta, tampoco es usada entre ellos, es una cosa que a priori no es buena para nadie, porque lo que estás diciendo al referirte exactamente a esa persona es su minusvalía. Entonces se prefiere decir personas con, por ejemplo, una minusvalía de la visión, con minusvalía auditiva para el caso de la gente sorda. ¿Ves? Ya yo mismo estoy recurriendo a lo que me parece mal, porque está muy metido en nosotros. Otra es el lenguaje en la escritura, la arroba y la X para referirse a la gente. Otra vez hablando de colectivo, por ejemplo, los alumnos y las alumnas, pues pone L@S, que es los y las. Y luego está el caso de la E para referirse a la gente, y que también es usado como el pronombre para la gente no binaria, es ella, él y ella, que yo personalmente no soy favorable a este uso, pero porque siento que para mí no es natural. Igualmente pienso que igual que ha avanzado el lenguaje en muchos otros aspectos, en este acabará avanzando, y estoy abierto yo, y pienso que todos deberíamos estar abiertos a usarlo en un futuro. Cuando la gente empieza a decir que es que se va a destruir el lenguaje, que no sé qué, considero que igual que aceptamos anglicismos y aceptamos, yo que sé, nosotros hablamos del crash o hablamos de las fake news que están todo el rato escuchándose por ahí. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? No, es simplemente adaptarnos a la evolución del lenguaje. Si no hubiera pasado eso a lo largo de la historia, ninguna lengua que se habla en el mundo hubiera evolucionado. Hay muestras de este tipo de adaptaciones, de uso en todos los lenguajes, en el inglés, en el francés, en el nuestro mismo. Yo considero que es simplemente una evolución, una manera de hablar, de avanzar incluso como sociedad, porque creo que lo más importante del lenguaje es que nos sirva para conectar con las personas, para que el otro me comprenda y yo le comprenda, para hacer fluido ese contacto que nos hace humanos, que nos hace personas, ¿no? El lenguaje correcto actual nace de incorrecciones a lo largo de la historia. O sea, las normas del lenguaje no las rige la RAE, realmente, las rige el pueblo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el lenguaje cotidiano. Y las normas evolucionan a raíz de eso, de cómo habla la gente. Entonces es curioso que se tiene como... O sea, la RAE al final no puede. Tú no hablas como te dice la RAE con la gente. No se habla como dice la RAE, se habla como se quiera, o sea, como lo fácil. Y eso es lo que hace cambiar a las normas. Veamos. Pues para empezar, pienso que cualquier persona que pueda enfrentarse a estas cuestiones de una manera racional y no desde la urgencia de sentirse en exclusión es una persona privilegiada. Y en ese sentido creo que en general todo el mundo que se siente dentro de la norma debería tener más cuidado y antes de abrir la boquita escuchar más y leer más. A ver, sabemos que el lenguaje es imperfecto, no solo en cuanto al género. El lenguaje perfecto que sea capaz de contener la realidad en su perfecta expresión y detalle no existe. Eso ya lo sabíamos, no es eso lo que interesa solamente. O sea, que no vamos a encontrar la solución definitiva lo sabemos. Lo que yo he descubierto
sobre mí es que cuando atiendo el lenguaje inclusivo, hablo con más cuidado y con más detenimiento. Y eso me hace pensar con más cuidado, con más atención y sobre todo con más vigilancia sobre las desigualdades. Así que yo, agradecida a las personas jóvenes y a las generaciones jóvenes por abrir este y otros melones, confieso que estoy muy a favor de contrarrestar tantos siglos de masculino genérico con unas cuantas décadas de femenino honorífico. Por cierto, que si los pronombres no pudieran cambiar, nos seguiríamos llamando vuesa merced. Así que salud y un beso a todas. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de la sociedad la discusión alrededor del lenguaje inclusivo? Es importante para la visibilización enunciarnos con pronombres con los que nos sintamos cómodos, él, ella, ella, o son más bien imposiciones de una generación mal llamada de cristal, que lo que busca es generar cambios dentro de esta contemporaneidad. Con Ojos de Perra Azul, en este inicio de segunda temporada, quisimos profundizar en las aristas y en las posibilidades que genera la discusión del lenguaje inclusivo. Nos hicimos muchas preguntas para saber qué tanto esta representación desde el lenguaje afecta también nuestra representación desde lo literario. Ahora bien, hay un conflicto porque muchas personas consideran que es pesado e innecesario y hablan de una economía del lenguaje o que es absurdo la eliminación de la cultura de la masculinidad en el idioma. Pero yo sigo pensando que, al igual que las personas evolucionamos y la sociedad, pues el lenguaje también evoluciona con ello, el pensamiento. Entonces creo que sí se debe hacer un esfuerzo para empezar a cambiar términos y modificar el lenguaje y creo que eso va a hacer también que la sociedad cambie. El tema del género binario, es decir que es algo que no tengo al 100% claro. Después de pensarlo bastante, no estoy seguro de cuál es mi posición total. Sin embargo, sí que es verdad que tengo dos premisas bastante claras que os voy a exponer. Por un lado, estoy totalmente convencido de que el colectivo no binario, y bueno, el colectivo LGTB en general, es un colectivo oprimido y es un colectivo que necesita visibilización. Y por supuesto el uso del género no binario en el lenguaje es una forma de dar visibilidad. Pero por otra parte, también estoy al 100% convencido de que a lo que tiene que tender la sociedad es a una desgeneralización, es decir, tender a la abolición del género, a que en realidad dé igual a que tú seas chico, hombre, que seas mujer, que seas no binario, de la misma forma que da igual que seas moreno, que seas rubio o que seas pelirrojo. Tender a eso creo que es lo que nos va a hacer avanzar como sociedad, y pienso que ponerle etiquetas y darle importancia al género de la manera que lo hace el uso en el lenguaje del género no binario puede llegar a ser un lastre. Entonces, en ese sentido es en el que no tengo del todo claro mi posición. Bien es cierto que no soy yo quien tiene que decidir eso, puesto que no soy una de las personas afectadas, y que la sociedad tiene que tender a otra cosa. ¿Que falta tiempo? Puede ser. ¿Que las etiquetas ayudan a desoprimir esos colectivos? Totalmente de acuerdo. Pero que tenemos que tender a otra cosa, estoy 100% seguro de ello. Creo que el tema del lenguaje inclusivo no es algo que esté todavía cerrado. Creo que nos quedan muchísimos debates y hay muchísimos pensamientos que todavía no se le ha dado toda la voz. Creo que todavía nos falta como ver muchas caras de la situación. En mi caso no es el tipo de
no lo suelo incluir en mi conversación normal. Yo suelo utilizar el masculino a la hora de referirme a un grupo en el que hay un hombre. Y no me siento incómoda cuando lo hacen conmigo. Pero sí puedo entender que haya personas a las que sí, debido a sus experiencias, básicamente pues se sienten incómodos o simplemente no les gusta, pues yo lo respeto, y igual que respetar llamarle a una persona por su nombre. A lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero es como si una persona que solo habla inglés y tú hablas más idiomas, te pide que le hables en inglés y no en castellano. Pues hombre, le vas a hablar en inglés para entenderos, para que él esté a gusto, y es que a ti no te cuesta nada. Yo pienso que la postura que se toma la gente que es más radical con este tema, pues como la mayoría de las veces, también debido a todo lo de las redes sociales y todo eso, que hace como que todo el mundo se indigne como muy fácilmente y todo el mundo cancele muy fácilmente y todo eso, pues es como un intento de ser la RAE siendo una persona, como decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, como que intentan instaurar algo antes de que las personas lo hagan así. O sea, yo pienso que si se quiere llegar a un lenguaje inclusivo que sea verdadero, es decir, que la gente lo diga no por una imposición, sino porque se tiene que hacer así, lo que hay que hacer es que las personas hablen de esta manera porque les salga natural hablar de esta manera, pues concienciando a las personas. Creo que el lenguaje inclusivo es necesario. Sí, aun con todos los avances de los que podemos gozar actualmente en materia de igualdad, de feminismo, de inclusión, creo que el lenguaje inclusivo sigue siendo necesario, y esto atiende a una cuestión muy sencilla, y es que la literatura, el lenguaje, la forma de hablar, la cultura, no se puede desvincular de la sociedad, de lo que nos rodea, de nuestro entorno. Es imposible no hablar de la forma de la que pensamos. Al final, la forma en la que nos expresamos es la forma en la que pensamos, y es aquello que define nuestra sociedad, y necesitamos de una forma imperiosa representar. Porque sí, es verdad, somos mejores que hace 15, 20, 50, 100 años, es verdad. Pero a veces pienso que no estamos tan bien como pensamos. Muchas veces en nuestra pequeña burbuja de progresismo, de una falsa libertad, pensamos que todo lo que nos rodea son gente tolerante, inclusiva, feminista, LGTB friendly, pero no siempre es así. Por desgracia, no siempre es así, y aún hay que avanzar mucho y hacer mucha pedagogía para intentar llegar a una sociedad más justa. Y creo sinceramente que el lenguaje inclusivo es una pieza fundamental para llegar a ello. Sí, es verdad que es una pieza algo incómoda, algo irreverente, algo polémica para ciertos sectores académicos, pero creo que es una forma buena de reivindicación. Al final, toda obra tiene un contexto inherente, y toda cultura, toda obra cultural está dentro de una sociedad, no se puede desvincular de ella, y creo que el lenguaje inclusivo cumple ese papel de visibilización y representación respecto al género, algo que hasta ahora no ha tenido el papel que necesitaba tener y que poco a poco se está abriendo camino, y es necesario que tenga esa representación, porque al final vivimos en un mundo en el que, por suerte, cada vez hay más ejemplos de una sociedad diversa, menos básica, vamos a decir, con más ejemplos, más referentes y más proyecciones de modelos que podemos seguir y podemos conocer gracias a la cultura. No hablo solo
de la literatura, que por supuesto, si no hablo del cine, de las series, de la televisión, el entretenimiento, de todo esto que al final nos construye y hace que seamos quienes somos. Así que el lenguaje inclusivo para mí es un sí rotundo. Creo que es como todo, que depende de cada persona, depende de tus circunstancias, depende de lo que estés viviendo, depende de quién eres, depende de multitud de factores. Pero como no quiero caer en la típica crítica que no critica o en la típica opinión que no opina, me voy a posicionar y voy a hablar desde lo que yo pienso realmente. Que es que para una persona que no se ha sentido identificada con nada a lo largo de su vida porque rompe con todos los cánones escritos, vistos, pintados, sentirse identificado en algún tipo de arte, pues sí que podría llegar a ser un gran cambio en su vida y decir, hombre, mira, encuentro algo con lo que por fin tengo algo en común, ya no soy la rarita de siempre. Entonces, desde ese punto de vista sí que lo veo algo importante. Personalmente, dentro de mi vida, no busco un libro concreto con el que yo me sienta identificada y digo, si es que esa persona soy yo, porque entonces qué poca diversidad tendría mi lectura. No sé, busco distintas experiencias, ser un perro, ser un dragón, busco algo diferente, no busco siempre la misma perspectiva de que vivo yo al fin y al cabo todos los días de mi vida porque soy yo. Si yo quisiera leer algo con el que me identificase al 100%, escribiría mi propia biografía. Entonces, creo que en la diversidad está la riqueza, que se dice muchísimo, pero es que al fin y al cabo es cierto. Si te quedas estancado dentro de un género, de un mismo narrador o dentro de una misma voz, te perderás muchísimas cosas que te pueden aportar otros puntos de vista distintos, o incluso no llegarás a comprender otros puntos de vista distintos, que también es igual de importante. Entonces, creo que sentirse identificado en la literatura es importante, pero más importante es conectar con la lectura, conectar con lo que se está contando, y ya puedes conectar con un abuelo, que conectar con un niño, que conectar con una persona trans, que conectar con una persona de género no binario. Yo creo, personalmente, que en el caso de la literatura, en un sitio como es el nuestro, de España, que tiene larga historia de tanto dramaturgos como poetas, como escritores, aquí en España también fue muy importante el Cantar de Gesta y todos un montón de medios de expresión literaria, debemos quedárnoslo también como un símbolo colectivo. Y claro que es importante que la literatura nos represente, porque la literatura es un arte de ser abierto y de estar dispuesto a modificarlo y a tomar un montón de formas distintas. Literatura es un libro, literatura es un cuento, literatura es escribir en una pared. Literatura es dejar escrito lo que se ha pasado por tu cabeza, lo que has soñado, lo que has pensado, lo que quieres decirle al mundo. La literatura es nuestro medio de comunicación principal, más allá de nuestras palabras. O sea, nuestras palabras dichas verbalmente, oralmente. Me refiero a que la literatura es algo así como el lenguaje que se mantiene durante el tiempo, aquello que nos permite llevar nuestras palabras al futuro. Yo mentiría como lector si dijera que a veces no he buscado libros que me representen. Pienso, por ejemplo, en una época en que estar tan rodeado del mercado editorial español, que aparentemente es tan variado, pero a la vez es tan estándar, una necesidad real de buscar libros con voces de América Latina que me acercaran al origen o a una voz familiar, ¿no? Lejos del exotismo. También pienso en
rol como homosexual y la necesidad de verme identificado en ciertas representaciones para entender cómo ese rol iba a entrar en juego no solo como parte del colectivo, sino dentro de la sociedad. Pero también tengo una vocación muy grande con la palabra, de entenderla como ejercicio estético y de cómo lo que más me ha removido o me ha dicho cosas no está relacionado realmente con lo que me representa, sino en cómo la palabra es usada para decirme las cosas. Porque para mí la literatura realmente es el espacio más absoluto del abandono. Estás allí, tú eres un lector extraño, rodeado de palabras con las que tienes que dialogar, tienes que descubrirlas, las confrontas, las amas, las rechazas. Puede ser un espacio de alrededor del fuego, un refugio, ¿sabes? Puede ser un espacio de acoso, de peligro, de miedo. Uno puede huir incluso de esas palabras y buscar otros espacios y otros abandonos. Porque lo interesante de este proceso es el lector, es esa independencia del lector en lo que busca, en esa necesidad de lo que necesita encontrar, porque el lector es un sobreviviente, el lector siempre sobrevive y depende de su valentía y de su arrojo a la hora de dialogar con estas palabras, en donde ocurre realmente esa transformación y esa necesidad de sentir que el libro le dice cosas. Yo cuando comparto mi obra no pretendo decirle al mundo cómo se habla, pretendo compartirme a mí mismo. Entonces, si el arte tiene que ser un ejemplo, esto de que el arte sea un ejemplo tiene que ser un resultado de que la sociedad está avanzando y que los artistas... No, el arte no tiene que ser un ejemplo. Pero yo he dicho si tuviera que serlo. Pero no. Si nos tenemos que sentir representados, pues... no sé. Porque si no, nos quedamos con el código civil como el de Generalides. Si quitas todo lo inmoral, nos quedamos con el código civil. Por eso yo cuando escribo y todo esto, a mí no me gusta pensar quién se va a sentir representado, para quién estoy escribiendo. Me gusta ser yo mismo y escribir de una manera sincera. Si soy machista, si me arrepiento, si me duele serlo, si no sé qué, pues todo eso también lo soy y lo escribo. Lo que no me gusta es ser como inclusivo, inclusive, cuando no lo soy realmente, y eso me parece muy hipócrita y me parece una tontería y creo que le quita todo el sentido a la creación. Creo que muchas veces lo bonito de los libros es que al exponer sentimientos más o menos universales puede hacer que te sientas identificado con un personaje que, aparte de haber vivido ese mismo sentimiento o emoción, no coincide en nada más contigo. Pero a nivel general no creo que la literatura deba representarnos, o al menos no en el sentido de que sus personajes tengan nuestras mismas características o vivencias para hacernos sentir mejor. De hecho, creo que la literatura tiene un gran componente de enfrentar al lector con una situación o con una realidad complicada o que le expone de alguna manera. Y las artes en general pienso que pueden transmitir y hacer sentir sin necesidad de aprovechar una similitud obvia con el receptor. Yo creo que no es necesario que nosotros nos reconozcamos en la literatura, porque puede ser que estemos muy interesados leyendo algo sobre alguien que no tiene absolutamente nada que ver, y precisamente por eso nos parece tan interesante y nos llama tanto la atención. Pero sí que considero que la literatura tiene que no que representarnos, pero sí que removernos. Tiene que tener algo que nos haga, pues yo qué sé, para unos será sentirse identificados, para otros será sentirse curiosos, para otros será recordarle algo importante, para otros será un enfoque nuevo de la vida. A cada uno le llegará de una manera, pero yo creo que lo importante de la literatura no es tanto que nos represente, sino que nos conecte.
tiempo de desaprendizaje. Llegamos a este sueño en busca de lo inédito viable, porque creemos en el encuentro como detonante del cambio antes de que llegue la curva del olvido. Tal vez esta noche llegues tú a esta habitación soñada y te diremos: tienes derecho al rencor. Y nos dirás: hablemos hoy con la lengua de mañana. Gracias a las soñadoras Alejandro, Aurora, Candela, David, Isa, Iván, Mario, Mercedes y Sara, y a Irene Blanco por su columna editorial. Ojos de Perra Azul es un podcast de Radio Mandarache de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena. A los mandos, Freddy González. En la dirección de arte y edición, Fito Conesa. Se despide en el micrófono Alberto Soler. Un buen libro comienza mucho antes que el libro.